4 de junio de 1943, calle Railroad, Mexia, Texas. El lápiz temblaba ligeramente mientras una Fitzia Berer Burkhardt escribía en su diario secreto, registrando palabras que le habrían valido el aislamiento si sus propios oficiales hubieran descubierto. Los estadounidenses deben estar mintiéndonos. Ninguna nación podría poseer tal abundancia mientras libraba una guerra en dos frentes. A través de la ventana del tren acababa de presenciar algo que contradecía 3 años de propaganda nazi. Luces eléctricas resplandecían en cada granja, en cada esquina, en cada escaparate. Una interminable constelación de electricidad se extendía por las llanuras de Texas a las 10 de la noche. En Alemania las habían sumido al Reich en la oscuridad desde 1940. Incluso antes de la guerra, la apenas alcanzaba el 20% de las granjas alemanas. Sin embargo, aquí, en lo que la propaganda nazi había descrito como una América decadente y colapsada, la electricidad fluía como el agua. 1.850 veteranos del Cuerpo Africano de Irwin, RML, bajaron del tren de pasajeros. No eran vagones de ganado, ni vagones de mercancías, sino cómodos vagones Pullman con servicios de comedor y literas. Toda la población de Mexia había acudido a presenciar su llegada. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese momento desencadenaría la transformación psicológica más profunda de la historia moderna, una demolición sistemática de la ideología nazi a través de la mera demostración de capacidad industrial estadounidense. Las matemáticas de la victoria aliada no se escribían en planes de batalla, sino en las estadísticas de producción que pronto destrozarían todas las suposiciones que estos soldados tenían sobre sus enemigos, su patria y su causa. El colapso había comenzado el 13 de mayo de 1943 en Túnez. El general Jürgen von Arnim, sustituto de Rommel, se rindió junto con aproximadamente 250.000 a 275.000 soldados alemanes e italianos. Las cifras variaban, ya que las unidades dispersas continuaron rindiéndose durante varios días. Los combatientes más experimentados del Wehrmacht en el desierto, hombres que habían hecho retroceder a los británicos hasta Egipto, que se habían ganado el respeto a regañadientes del propio Montgomery, se convirtieron de repente en prisioneros. Entre ellos se encontraba Hetman Friedrich Radka, titular de la Cruz de Hierro de primera clase, veterano de la campaña de Francia, herido 2 veces en el norte África. Su diario, descubierto décadas más tarde en los archivos nacionales, proporcionaría a los historiadores el relato más detallado del impacto psicológico del cautiverio estadounidense en los... El viaje de la derrota a la revelación comenzó en el puerto de Orán, Argelia. Mientras Radkay y otros 30.000 prisioneros de guerra esperaban en campamentos improvisados a ser trasladados, la eficiencia estadounidense ya estaba empezando a hacer mella en sus prejuicios. El ejército de los Estados Unidos procesaba a 1.200 miles de prisioneros diariamente con una precisión organizativa que superaba todo lo que había logrado la Wehrmacht, incluso en el apogeo de su poder. Se fotografiaban y archivaban las tarjetas de identidad. Se administraron vacunas, se explicaron los derechos de la Convención de Ginebra, explicados en un alemán fluido por oficiales estadounidenses que habían sido entrenados específicamente para este momento. Pero el primera conmoción real llegó con la comida. El Oberreiter Hans Müller, capturado con la 20 División Panzer, le escribió a su madre 8 meses después: en la jaula de Orurán, mientras esperábamos los barcos, los estadounidenses nos alimentaron mejor de lo que habíamos comido en 6 meses de guerra en el desierto. Pan blanco, café de verdad, carne 2 veces al día. Pensamos que era propaganda, que intentaban impresionarnos. No nos dimos cuenta de que era su ración militar estándar. Los barcos Liberty que los llevarían a través del Atlántico eran en sí mismos monumentos a la capacidad industrial estadounidense. El SS Robert E. Peary se había construido en 4 días, 15 horas y 29 minutos en los astilleros Kaiser de Richmond, California. Un hecho que se habría descartado como propaganda imposible si los alemanes lo hubieran sabido. Estos buques, producidos a un ritmo de 3 al día en el pico de producción, regresaban de entregar suministros al teatro europeo.
en lugar de volver vacíos, transportaban hasta 30.000 prisioneros de guerra al mes en el verano de 1943. La travesía del Atlántico de 2 semanas en julio de 1943 supuso la segunda fase de demolición psicológica. El Feld Kurt Zimmermann de la 90ª Infantadivisión Ligera mantuvo un relato detallado que sobrevivió en cartas a su familia tras la repatriación. La tripulación del barco, señaló, desechaba cada día más residuos de comida que toda su había recibido en raciones semanales durante los últimos meses en África. Los marineros estadounidenses tiraban filetes a medio comer, barras de pan enteras, litros de leche que habían estado demasiado tiempo sin consumir, escribió Zimmermann. Lo hacían abiertamente, sin pensarlo, no para burlarse de nosotros, sino porque para ellos esos residuos no significaban nada. Sus provisiones eran ilimitadas. Los propios barcos se convirtieron en aulas flotantes del poder estadounidense. PS descubrieron que el buque que los transportaba era uno de los 2.710 barcos Liberty que se construirían durante la guerra. Cada uno requería 250.000 piezas ensambladas a partir de componentes fabricados en 32 estados. Los motores, según les contaron los locuaces guardias estadounidenses, se construían en 3 fábricas diferentes, cada una de las cuales producía cilindros de 900 caballos de potencia cilindros que luego se ensamblaban en puertos que apenas existían 2 años antes. El teniente coronel Wilhelm von Stauburn, cuya aristocrática familia prusiana había servido en todas las guerras alemanas desde Federico el 1500 Grande, escribiría más tarde en sus memorias: mientras nuestro barco se acercaba a la costa estadounidense, observé la antena del radar girando sobre el puente. Esta tecnología, que creíamos que solo nosotros, y quizás los británicos en cantidades limitadas, poseíamos, era un equipo estándar en un buque de carga. Fue entonces cuando sospeché por primera vez que Alemania ya había perdido la guerra. 2 de agosto de 1943, Base Naval de Norfolk, Virginia. La primera visión de Estados Unidos destrozó los últimos restos de la propaganda nazi sobre la debilidad industrial estadounidense. La base de Norfolk se extendía a lo largo de 400-300 acres, con muelles que se extendían por kilómetros y grúas que cargaban y descargaban docenas de barcos simultáneamente. En un solo día, este puerto manejaba más tonelaje que todo el puerto alemán de Hamburgo en una semana. Gerrit Johann Wibber, un obrero de la fábrica de Ruhr antes de su reclutamiento, contó 47 buques de carga en diversas fases de carga o descarga. Cada grúa, anotó en su diario secreto, levantaba cargas que abrían. Se necesitaban una docena de hombres y caballos en Alemania. Se desplazaban con energía eléctrica, suavemente, de forma continua, sin el humo del carbón que asfixiaba nuestras ciudades industriales. Los prisioneros se formaron en columnas para la marcha hacia los trenes que los esperaban. A lo largo del trayecto, pasaron por aparcamientos llenos de automóviles civiles, cientos de ellos pertenecientes a trabajadores portuarios. En Alemania, la propiedad de automóviles privados seguía siendo un privilegio de los ricos y la élite del partido. El Volkswagen, prometido al pueblo alemán desde 1934, seguía siendo un sueño propagandístico, con menos de 1.000 unidades entregadas a civiles. Aquí, los trabajadores comunes iban al trabajo en sus propios coches. Pero nada los preparó para los trenes en sí. No eran vagones de mercancías, ni vagones 48, 40 hombres u 8 caballos que habían transportado a las tropas alemanas por toda Europa, sino vagones de pasajeros completos. Vagones Pullman con asientos acolchados que se convertían en literas. Vagones restaurante con manteles blancos y cubiertos de plata. Vagones mirador con ventanas panorámicas. Hetman Radka escribió: «Subimos como turistas, no como prisioneros». Los guardias estadounidenses parecían casi avergonzados por la comodidad. Un sargento se disculpó porque el aire acondicionado no funcionaba correctamente en nuestro vagón. Aire acondicionado. En agosto creíamos que tal lujo solo existía en el tren personal de Hitler. El viaje en tren de 3 días desde Norfolk hasta los campos de Texas y Oklahoma resultaría más destructivo para la ideología nazi que cualquier derrota militar.
Mientras los trenes atravesaban Virginia, los prisioneros apretaban sus rostros contra las ventanas, presenciando una América que no podía existir según todo lo que les habían dicho. Cada pequeño pueblo resplandecía con la iluminación. Martinsville, Danville, Greensboro, comunidades que en Alemania habrían tenido suerte de tener una sola farola eléctrica, mostraban escaparates iluminados, letreros eléctricos, casas con luces encendidas en múltiples habitaciones. Los trenes pasaban por fábricas que trabajaban en turnos de noche, con las ventanas iluminadas y los aparcamientos llenos incluso a medianoche. El escritor de Overmeer, cuyo padre era un líder del partido nazi en Hamburgo, escribió en una carta descubierta en 1987: «Pasamos por docenas de ciudades esa primera noche. Todos tenían más electricidad que todo Hamburgo. Los guardias nos dijeron que esto era normal, que todas las ciudades estadounidenses tenían electricidad desde la década de 1920. Le llamé mentiroso. Él se limitó a encogerse de hombros y dijo que ya lo veríamos. En Roanoke, Virginia, el tren paró para cargar agua y carbón. Los prisioneros observaban cómo los trabajadores ferroviarios estadounidenses realizaban en 30 minutos lo que en Alemania les hubiera llevado 2 horas. Cargadores de carbón automatizados, bombas de agua eléctricas, sistemas de lubricación mecanizados. Cada aspecto de la operación demostraba la superioridad tecnológica. Más inquietante aún era la riqueza despreocupada de los propios trabajadores. Llevaban botas de cuero que habrían costado a un trabajador alemán 2 meses de salario. Bebían Coca-Cola en botellas de cristal y tiraban las vacías a la basura sin pensarlo 2 veces. Fumaban cigarrillos sin parar y los apagaban a medias terminados. Heinrich Müller, un ingeniero eléctrico de Siemens antes la guerra, calculó que la única estación ferroviaria en la que paraban consumía más electricidad en 1 hora que todo su distrito de Berlín en un día. El derroche era magnífico, escribió. Dejaban las luces encendidas en edificios vacíos. Los ventiladores eléctricos funcionaban en habitaciones desocupadas. Era el descuido de un recurso infinito. A medida que los trenes cruzaban Tennessee y Kentucky, los prisioneros se encontraban con el poder industrial estadounidense en todo su esplendor. A través de las ventanas observaban interminables fábricas, cada una más grande que cualquier otra que la mayoría hubiera visto en Alemania. La planta de aluminio de Alcoa en Tennessee se extendía a lo largo de 3 mi a lo largo del río, y sus hornos eléctricos consumían 175.000 kilovatios de energía, más que toda la ciudad de Múnich. Cerca de Louisville, los trenes redujeron la velocidad al pasar por el complejo de Rubbertown, donde habían surgido fábricas de caucho sintético en solo 18 meses. 4 enormes instalaciones, cada una de las cuales empleaba a miles de trabajadores y produciendo 800.000 toneladas de caucho sintético al año. Alemania, a pesar de haber inventado el proceso, nunca había logrado más de 120.000 toneladas en su mejor año. El teniente Erich Hoffmann, químico de E.G. Farben, comprendió inmediatamente las implicaciones. En una entrevista posterior a la guerra recordó: «Conocía esas plantas. Podía ver las columnas de destilación, los craqueadores catalíticos. Cada instalación era más avanzada que cualquier cosa que hubiéramos construido, y había 4 de ellas solo en este solo lugar. Nos dijeron que había docenas más en todo el país. Los trenes pasaban por la planta Willow Run de Ford a las afueras de Detroit, visible desde kilómetros de distancia. Esta única fábrica, construida en solo 9 meses, producía un bombardero B-24 Liberator cada 63 minutos. En el momento de máxima producción, 42.000 trabajadores montaban bombarderos a partir de 1.550.000 piezas fabricadas por 1.500 subcontratistas. La planta consumía 2,5 millones de pies cuadrados de superficie y consumía más electricidad que toda la ciudad alemana de Colonia. Hutman Berli, un piloto de la Luftwaffe derribado sobre Túnez, apoyó la cara contra la ventana mientras pasaban. Contó 17 B-24 en diversas fases de finalización, visibles desde el tren. Nos habían dicho que los aviones estadounidenses eran inferiores, construidos apresuradamente, se desmoronarían en combate,
pero yo podía ver la precisión de las cadenas de montaje, la calidad de la construcción. No eran aviones inferiores. Simplemente se construían más rápido de lo que podíamos imaginar. Cuanto más se adentraban los trenes en Estados Unidos, más completa se hacía la destrucción de la mitología nazi. En San Luis cruzaron el río Mississippi por el puente Eads, mientras que debajo de ellos las barcazas transportaban más grano que toda la cosecha alemana de 1942. Los prisioneros podían ver silos de grano a lo largo de ambas orillas, cada uno con suficiente trigo para alimentar a una ciudad alemana durante meses. Un Raizia Karl Schmidt, hijo de un granjero de Baviera, escribió en su diario: «Los estadounidenses transportan alimentos como nosotros, transportamos municiones en cantidades infinitas, sin preocuparnos por las pérdidas. Los vi cargar una sola barcaza con suficiente trigo para alimentar a todo mi pueblo durante 5 años. El operador de la grúa comiendo un sándwich con una loncha de carne más gruesa que nuestra ración semanal». En Kansas City, el tren se detuvo en un enorme corral donde decenas de miles de reses esperaban para ser sacrificadas, el olor a carne. Las plantas llenaban el aire por kilómetros. El alemán P.E.S., que había sobrevivido con 200 gramos de carne por semana en África, cuando tenían suerte, observaban a los trabajadores estadounidenses comer sándwiches de carne de res durante su descanso para almorzar. «Comían carne como nosotros comíamos pan», escribió el afligido Paul Fisher. No, eso es incorrecto. Comían carne como nosotros deseábamos poder comer pan. El guardia nos compró hamburguesas en un puesto cerca de la estación. Carne, queso y verduras en pan blanco por 15. Compró 20 sin pensarlo. Pagó con un solo billete de $1. No era nada especial. Era su comida habitual. La llegada a los campos supuso el siguiente nivel de demolición cognitiva. El campo Hearn, en Texas, construido en solo 4 meses, albergaba entre 3.000 y 4.800 prisioneros en condiciones que superaban lo que la mayoría había conocido como civiles. Barracas de madera con luz eléctrica, inodoros con cisterna, duchas de agua caliente y calefacción de vapor. Cada edificio se construyó con más madera que la que poseían pueblos alemanes enteros. El hospital del campo sorprendió al personal médico entre los prisioneros. El Oberst, teniente coronel Dr. Friedrich Bauer, cirujano jefe de la 164ª División Ligera, se encontró en unas instalaciones mejor equipadas que la mayoría de los hospitales civiles alemanes. Máquinas de rayos X, equipos quirúrgicos, suministros farmacéuticos que no estaban disponibles en Alemania desde 1941. Todo provisiones estándar para los prisioneros enemigos. Tenían penicilina, testificaría más tarde. Este medicamento milagroso del que solo habíamos oído rumores. Lo usaban libremente, incluso en prisioneros con infecciones leves. Los soldados alemanes estaban muriendo por falta de medicamentos básicos a base de azufre, y los estadounidenses nos proporcionaban, sin dudarlo, sus medicamentos más avanzados. La cocina del campo se convirtió en otra clase sobre la prosperidad estadounidense. Los prisioneros asignados a las tareas de cocina descubrieron cámaras frigoríficas, batidoras eléctricas, lavavajillas automáticos y cocinas de gas que podían preparar comidas para 5.000 hombres. La ración diaria incluía leche fresca, huevos, carne, verduras y pan blanco, cantidades que los civiles alemanes no habían visto desde 1939. El Feldwebel Otto Krebs, un antiguo de Múnich, escribió: «Hoy hemos tirado más comida de la que mi familia ha en 3 años. No era comida en mal estado, simplemente un exceso. Las normas estadounidenses exigen que preparemos un 10% más de lo necesario para garantizar que todos los prisioneros reciban raciones completas. El excedente se desecha». Lloré mientras tiraba a la basura pan en perfecto estado. En septiembre de 1943, la escasez de mano de obra en agricultura estadounidense llevó a la contratación de prisioneros de guerra en campos y fábricas de todo el país. Esta decisión, impulsada por la necesidad, resultaría más destructiva para la ideología nazi que cualquier programa de propaganda.
Grupos de prisioneros eran transportados diariamente en camiones a los lugares de trabajo, viajando por el corazón de Estados Unidos sin vendados ni restricciones en las rutas. Lo veían todo. Los interminables campos de maíz y trigo, las fábricas funcionando en 3 turnos, las tiendas llenas de productos, los aparcamientos llenos de coches, las casas con refrigeradores y radios. En una desmotadora de algodón en las afueras de Houston, un Razzia Herbert Lang vio cómo una sola máquina procesaba más algodón en 1 hora que todo su pueblo en un mes, utilizando métodos tradicionales. La desmotadora funcionaba con electricidad procedente de la Autoridad del Río Colorado, como parte de un programa de electrificación rural que había llevado la electricidad al 90% de las granjas de Texas en 1943. El granjero propietario de la desmotadora no era nadie especial según Lang. No era de la aristocracia, ni miembro del partido, solo un granjero. Sin embargo, tenía electricidad, agua corriente, un camión, un coche y un tractor. Sus trabajadores, incluidos los negros, comían, almorzaban con cajas que contenían más comida de la que recibían los trabajadores alemanes en una semana. Y esto era normal. Todas las granjas por las que pasábamos eran iguales. En Nebraska los presos trabajaban en campos de remolacha azucarera, presenciando una mecanización agrícola que desafiaba comprensión. Aprendieron que una sola cosechadora podía hacer el trabajo de 100 hombres. Los campos se extendían hasta el horizonte, cada uno más grande que condados alemanes enteros. Los granjeros hablaban con naturalidad de rendimientos que habrían sido una fantasía en Alemania, 60 bushels de trigo por acre, en comparación con los 30 de Alemania en las mejores tierras. El Gefreiter Wilhelm Hoffmann, que trabajaba en una granja a las afueras de Scottsbluff, escribió: «El hijo del granjero, un chico de 16 años, conducía un tractor que valía más que todo lo que mi padre había ganado en su vida». Cuando mencioné esto, el chico se rió y dijo que ni siquiera era un tractor especialmente bueno. Su padre estaba esperando un nuevo modelo de John Deere que sería aún mejor. Las revelaciones más devastadoras llegaron a los prisioneros que trabajaban cerca o en fábricas estadounidenses. Mientras que las normas de la Convención de Ginebra prohibían el trabajo directo en la guerra, los PSW podían trabajar en industrias que liberaban a los trabajadores estadounidenses para la producción militar. Este tecnicismo permitió a miles de prisioneros alemanes ser testigos de primera mano de la capacidad industrial estadounidense. En una fábrica de sopa Campbell, en Nueva Jersey, los prisioneros observaban líneas de producción que procesaban más tomates en un solo día que la mayoría de las fábricas alemanas en un mes. La instalación funcionaba con una plantilla mínima de mujeres y hombres de edad avanzada, ya que la mayoría de los trabajadores jóvenes estaban en el ejército. Sin embargo, la producción superaba los niveles en tiempos de paz. Stabsfeld-Webel Ernst Wagner, que había trabajado en una planta de procesamiento de alimentos alemana antes de la guerra, documentó la experiencia. Todo estaba automatizado. Cintas transportadoras eléctricas, máquinas de llenado automático, cocedores a vapor que procesaban cientos de latas simultáneamente. Una anciana supervisaba los controles que gestionaban lo que en Alemania habría requerido 50 trabajadores. Lo hacía mientras escuchaba la radio y bebía café. Cerca de Detroit, los prisioneros que descargaban carbón en una central eléctrica, una visión de la conversión de la industria automovilística a la producción bélica. El complejo River Rouge, visible al otro lado del agua, empleaba a 100.000 trabajadores que producían jeeps, motores de avión y tanques. La planta consumía 1,5 millones de kilovatios de electricidad al día, más que toda la ciudad de Hamburgo. Podíamos ver los aparcamientos, escribió el Oberreiter Franz Kellner. Miles de coches de los trabajadores. Trabajadores en Alemania. Incluso nuestros oficiales rara vez tenían coche. Aquí, los trabajadores de las fábricas iban en coche al trabajo. El guardia nos dijo que muchos trabajadores tenían 2 coches, uno para el trabajo y otro para uso familiar. Pensamos que se estaba burlando.
Para el invierno de 1943, el impacto acumulativo de estas observaciones estaba produciendo lo que los oficiales de inteligencia estadounidenses llamaron síndrome de colapso ideológico entre los prisioneros. En la División de Proyectos Especiales, el programa secreto de reeducación dirigido por la Oficina del Mariscal General documentó un número cada vez mayor de prisioneros solicitaban acceso a periódicos, libros y materiales educativos estadounidenses. El comandante Paul Noelan, miembro del equipo de supervisión, informó en diciembre de 1943. Los prisioneros ya no discuten cuando se les muestran las estadísticas de producción. Han visto demasiado. Los nazis más fanáticos se han callado. Siguen manteniendo su lealtad a Alemania, pero ya no hablan de victoria. Muchos abiertamente cuestionan lo que les dijeron sobre Estados Unidos. Los periódicos del campo producidos por los propios prisioneros comenzaron a reflejar esta transformación. Querido Techo, la revista publicada en Fort Kearny, Rhode Island, cambió gradualmente del nacionalismo desafiante a debates sobre la democracia, los sistemas económicos y la reconstrucción de la posguerra. Los editores prisioneros antinazis cuidadosamente seleccionados encontraron a su público cada vez más receptivo. El teniente Hermann Gutz, capturado con la 10ª División Panza, escribió en una carta que pasó la censura estadounidense. Nos dijeron que Estados Unidos era una nación mestiza, débil, dividida, controlada por judíos, incapaz de realizar hazañas militares. Cada día que paso aquí, veo lo contrario. Esta es la nación más organizada, unificada y poderosa de la tierra. Los criminales nos contaban cuentos de hadas. El golpe más devastador a la ideología nazi vino de una fuente inesperada. El trato a los prisioneros italianos tras la rendición de Italia en septiembre de 1943. Los prisioneros italianos que aceptaron cooperar fueron organizados en unidades de servicio italianas a las que se les proporcionó mejores alojamientos, un aumento de sueldo y más libertad. Los prisioneros alemanes veían cómo sus antiguos aliados trabajando junto a los estadounidenses, comiendo en restaurantes estadounidenses, algunos incluso saliendo con mujeres estadounidenses mujeres. Hetman Friedrich Schulz escribió: «Los italianos nos traicionaron, pero se les tratados mejor de lo que nosotros los tratamos como aliados. Trabajan libremente, ganan dinero, envían paquetes a casa. Los estadounidenses ningún odio. Esta democracia que nos enseñaron a despreciar parece más honorable que nuestro propio sistema». La Navidad de 1943 tuvo el impacto psicológico más profundo. Las organizaciones estadounidenses, iglesias y grupos cívicos estadounidenses enviaron 500.000 paquetes navideños a los PS alemanes, enemigos que habían estado tratando de matar a soldados estadounidenses meses antes. Cada paquete contenía cigarrillos, dulces, artículos de tocador y juegos. Las comunidades locales invitaron a los prisioneros a las cenas de Navidad, aunque las normas impedían a la mayoría aceptarlas. En Camp Hearn, Texas, el coro de la iglesia metodista local interpretó villancicos en alemán para los prisioneros. Las mujeres de Hearn enviaron galletas y pasteles caseros. Los Boy Scouts entregaron tarjetas de Navidad hechas a mano. Esta amabilidad hacia los enemigos destrozó los últimos vestigios de la teoría racial nazi. El teniente Walter Mueller, cuyo hermano había muerto en el bombardeo de Hamburgo, escribió: «Saben que somos sus enemigos. Muchos tienen hijos y maridos luchando contra nuestros ejércitos. Sin embargo, nos muestran caridad cristiana, no propaganda, sino amabilidad genuina. ¿Qué tipo de personas tratan así a sus enemigos? Solo aquellos absolutamente seguros de la victoria y seguros de su poder». La fiesta de Navidad en sí misma desafiaba la comprensión. Pavo, jamón, puré de patatas, salsa, verduras, pasteles, helado. Cantidades de comida que Alemania no había visto desde antes de la Primera Guerra Mundial. Los prisioneros comieron hasta enfermar, incapaces de comprender que se derrocharan tales recursos en los enemigos. «Comimos como reyes», escribió el Feldbibel Hansa. Mejor de lo que comen los generales alemanes, mejor que los líderes del partido. Y esto no era algo especial.
Los guardias nos dijeron que era una cena de Navidad americana normal, que todas las familias americanas comían lo mismo. Si podían alimentar a los prisioneros de esta manera, ¿qué deben comer sus propios soldados? A principios de 1944, más de 40.000 prisioneros alemanes estaban inscritos en programas educativos. Estudiaban inglés, historia estadounidense, matemáticas y ciencias. La Universidad de Chicago ofrecía cursos por correspondencia. La Universidad de Stanford envió profesores para dar clases sobre democracia y economía. La sed de conocimiento era insaciable. Los prisioneros a quienes se les había dicho que los estadounidenses eran bárbaros incultos descubrieron bibliotecas con millones de libros, universidades que acogían a todas las clases sociales, investigación científica que lideraba el mundo. Leían libremente los periódicos estadounidenses, comparando múltiples puntos de vista, algo imposible en la Alemania nazi. El doctor Wilhelm von Braun, físico reclutado del Instituto Kaiser Wilhelm, asistió a conferencias sobre física atómica en Camp Shelby. Más tarde escribió: «Los profesores estadounidenses, incluidos los refugiados judíos de Alemania, nos enseñaban sin odio. Hablaban de la ciencia como algo universal, que pertenece a toda la humanidad. Estaban años por delante de la investigación alemana y compartían sus conocimientos con sus enemigos. Esta generosidad de espíritu era incomprensible para mentes moldeadas por la ideología nazi. Los cines del campo proyectaban películas estadounidenses, no propaganda, sino producciones habituales de Hollywood. Los prisioneros vieron lo que el viento se llevó, viendo una representación de la derrota y la recuperación estadounidenses que resonaba con su propia situación. Vieron las uvas de la ira, sorprendidos de que los estadounidenses mostraran tal autocrítica ante sus enemigos. No ocultan nada», escribió el teniente Joseph Kramer. «Muestran sus problemas, sus fracasos, sus conflictos. Sin embargo, esta honestidad los hace más fuertes, no más débiles. En Alemania esa crítica significaría la muerte. Aquí se considera patriótica». La primavera de 1944 trajo consigo la ampliación de los programas de trabajo de los prisioneros, ya que la producción estadounidense alcanzó su punto álgido. Los PSW alemanes trabajaban en fábricas de conservas, molinos y plantas de fabricación, y fueron testigos del pleno poderío de la capacidad industrial estadounidense. Las cifras contaban una historia que ninguna propaganda podía contrarrestar. En la fábrica de barcos Higgins de Nueva Orleans, los prisioneros descargaban acero que se convertiría en lanchas de desembarco para el día D. Observaban cómo los trabajadores ensamblaban 700 barcos al mes, cada uno de los cuales requería 20.000 piezas. La fábrica empleaba a 20.000 trabajadores, entre ellos miles de mujeres que manejaban grúas, soldaban cascos y gestionaban las líneas de producción. El Stabsfeld Weibel Kurt Zimmermann escribió: «Mujeres hacían el trabajo de los hombres, negros manejaban maquinaria compleja, adolescentes manejaban equipos de perforación, todo lo que nos decían que era imposible en una democracia. Sin embargo, la producción nunca se detuvo. 3 turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. En un mes producían más barcos que toda nuestra armada en un año». En Republic Steel, en Ohio, los presos presenciaron la producción de 10.000 toneladas de acero diarias. Los altos hornos funcionaban de forma ininterrumpida, alimentados por interminables trenes de mineral de hierro procedente de Minnesota y carbón de Pensilvania. La escala desafiaba la comprensión alemana. Esta única planta producía más acero que toda la industria rural en su momento álgido. «Trabajé en Krupp antes la guerra», escribió el escritor de Ober Paul Hartmann. Creía que entendía la producción industrial, pero esto superaba la imaginación. Desperdiciaban más acero en derrames del que nosotros podíamos producir. Los trabajadores se quejaban de las horas extras mientras producían cantidades que no podíamos alcanzar con mano de obra esclava y turnos dobles turnos. La cosecha del verano de 1944 supuso la demolición definitiva de la propaganda nazi sobre la debilidad estadounidense.
Los prisioneros alemanes trabajaron en todo el Medio Oeste, siendo testigos de una producción agrícola que podía alimentar al mundo. En Kansas, observaron cosechas de trigo en las que una sola granja producía más grano que provincias alemanas. Las cosechadoras se movían por los campos como barcos por un océano de oro, cada una cosechando 100 acres al día. Los silos que llenaban podían contener más trigo del que importaba a Alemania en todo un año. Unteroffizier Franz Weber, un agricultor de Prusia Oriental, escribió: «Un agricultor estadounidense con maquinaria hace el trabajo de 100 agricultores alemanes». Mostraron fotografías aéreas de los campos de trigo, miles de kilómetros cuadrados de grano. Podrían perder la mitad de su cosecha y aún así tener más que toda Europa junta. En el Valle Central de California, los prisioneros recogían fruta en huertos que se extendían más allá del horizonte. Veían cómo se desechaba fruta en perfecto estado descartada por pequeñas imperfecciones, fruta que habría sido muy apreciada en Alemania. A veces searados para mantener los precios, un concepto que causaba crisis psicológicas entre los prisioneros que habían sufrido el hambre devastada por el hambre. Destruían alimentos para mantener estables los precios, escribió el alemán Otto Schulz. Montañas de naranjas arrasadas con excavadoras y arrojadas a fosas porque había demasiadas. Suplicamos que nos dejaran enviarlas a Alemania a nuestras familias. Los guardias se mostraron comprensivos, pero explicaron que era imposible. El desperdicio era una prueba estratégica de recursos ilimitados. 6 de junio de 1944. Cuando la noticia de la invasión de Normandía llegó a los campos, los prisioneros alemanes experimentaron su colapso ideológico definitivo. La magnitud de la operación, 6.000 barcos, 11.000 aviones, 150.000 hombres en la primera oleada, demostró una capacidad organizativa estadounidense que superaba los sueños más descabellados de la Alemania nazi. Los prisioneros del campo de Shelby vieron las noticias de la invasión a los pocos días. Vieron las interminables filas de barcos, los puertos artificiales, el sistema de abastecimiento que entregaba 15.000 toneladas diarias a través de las playas abiertas. Vieron cómo su patria era aplastada por la misma nación que les habían dicho que era demasiado débil para luchar. Nuestro Friedrich von Toben escribió: «Entonces supimos que todo estaba perdido, no solo la guerra, sino todo el proyecto nazi. Habíamos desafiado a la mayor potencia industrial del mundo con cuentos de hadas y la mitología racial. Enviamos caballos contra sus camiones, rifles contra sus armas automáticas, coraje contra sus recursos ilimitados. A lo largo de su cautiverio, los prisioneros alemanes experimentaron algo que desafió la ideología nazi más que cualquier riqueza material: la humanidad estadounidense. A pesar de la propaganda que describía a los estadounidenses como débiles y sentimentales, los prisioneros de guerra descubrieron a un pueblo lo suficientemente seguro de su fuerza como para mostrar misericordia. Cuando el hijo de Gerrit Hans Miller murió en el bombardeo de Hamburgo, el comandante estadounidense del campo entregó personalmente el mensaje de la Cruz Roja y le dio el pésame. Cuando la esposa del soldado Paul Fisher escribió que estaba luchando por alimentar a sus hijos, grupos eclesiásticos estadounidenses le enviaron paquetes de comida a Alemania, en una nación que Estados Unidos estaba bombardeando activamente. Separaban al pueblo alemán del régimen nazi, escribió Hetman Otto. Decían que luchaban contra Hitler, no contra los alemanes. Esta distinción, que parecía propaganda, resultó ser genuina. Nos prepararon para reconstruir Alemania después de la guerra, no para destruirla. El tratamiento médico afectó especialmente a los prisioneros. Los médicos alemanes trabajaron junto al personal médico estadounidense, aprendiendo nuevas técnicas y utilizando equipos avanzados. Los prisioneros se sometieron a operaciones que solo habrían estado al alcance de la élite en Alemania. Se proporcionó tratamiento de salud mental, prácticamente desconocido en el Wehrmacht. Se proporcionó a los soldados traumatizados. El doctor Friedrich Bauer escribió: «Trataban los intentos de suicidio con asesoramiento, no con castigos. Los prisioneros con crisis nerviosas recibían terapia, en lugar de palizas. Esta humanidad hacia los enemigos
reveló una fuerza que nunca comprendimos, la confianza del verdadero poder. En marzo de 1945, el programa secreto de reeducación había producido resultados notables. Más de 25.000 prisioneros se habían ofrecido voluntarios para cursos de democracia. Los periódicos del campo publicaban artículos sobre el gobierno constitucional, el libre mercado y los derechos civiles. Los grupos de debate discutían sobre el futuro de Alemania después de la guerra. El éxito del programa superó todas las expectativas. Los prisioneros que habían llegado como nazis fanáticos escribían ensayos sobre la reconstrucción democrática. Los oficiales que habían jurado lealtad a Hitler planificaban cómo implementar en la Alemania de la posguerra. Nos convertimos en misioneros de la democracia, admitió Aust Hermann Göring, sin relación con el mariscal del Reich, en una entrevista en 1975. No a través de la coacción o la propaganda, sino a través de la observación. Vimos que funcionaba. Vimos a gente corriente viviendo mejor que la aristocracia alemana. Queríamos eso para Alemania. La transformación fue tan completa que las autoridades estadounidenses se preocuparon de que los prisioneros se entusiasmaran demasiado con las costumbres estadounidenses. Algunos solicitaron quedarse en Estados Unidos después de la guerra. Otros se casaron mujeres estadounidenses que conocieron a través de programas de correspondencia en la prisión. Miles de ellos acabarían emigrando a Estados Unidos en la década de 1950. En abril de 1945 se produjo la revelación final. Cuando las fuerzas estadounidenses liberaron los campos de concentración en Alemania, se mostraron las imágenes a los prisioneros de guerra alemanes. Muchos se negaron a creerlo inicialmente, alegando que se trataba de propaganda, pero las pruebas eran abrumadoras. Los testimonios de soldados estadounidenses, fotografías, noticiarios y, finalmente, cartas de Alemania confirmaban el horror. El impacto psicológico fue devastador. Los hombres que habían mantenido cierto orgullo por el honor alemán, a pesar de la derrota militar, se enfrentaban ahora al colapso moral total de su nación. Todo por lo que habían luchado no solo había sido derrotado, sino que además era maligno. Hetman Walter Schmidt escribió el resumen más elocuente. Pensábamos que éramos guerreros por una gran causa. Descubrimos que éramos herramientas de criminales. Creíamos que estábamos llevando la civilización a pueblos inferiores. Descubrimos que nosotros éramos los bárbaros. Los estadounidenses, a los que llamábamos débiles y decadentes, nos mostraron lo que realmente. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, los prisioneros de guerra alemanes se enfrentaron a la repatriación con sentimientos encontrados. Habían sido testigos de una América que contradecía todo lo que habían creído. Habían comido mejor como prisioneros que como soldados. Habían tratados con más dignidad por sus enemigos que por su propio gobierno. Los últimos meses de cautiverio los pasaron preparándose para el regreso a una Alemania destruida. Las autoridades estadounidenses proporcionaron formación profesional, educación agrícola e instrucción política. Los prisioneros se enteraron del Plan Marshall antes de que se anunciara, entendiendo que Estados Unidos reconstruiría en lugar de castigar a Alemania. Nos prepararon para reconstruir nuestro país, escribió Ost Friedrich von Tobin. Nos dieron habilidades, conocimientos, esperanza. Transformaron a soldados derrotados en futuros ciudadanos. Esta generosidad de los vencedores era incomprensible para mentes moldeadas por la venganza nazi. Entre 1945 y 1946, 371 de 683 prisioneros de guerra alemanes fueron repatriados de los campos estadounidenses. Regresaron a una Alemania dividida, destruida y empobrecida. Pero trajeron consigo algo muy valioso, el conocimiento de cómo funcionaba una sociedad industrial democrática. Los prisioneros de guerra alemanes que experimentaron la prosperidad estadounidense se convirtieron en agentes involuntarios de transformación en la Alemania de la posguerra. Habían visto la eficiencia industrial, la productividad agrícola y la prosperidad democrática. Sabían que la reconstrucción era posible porque habían sido testigos de una sociedad que lo había logrado.
Muchos antiguos PS alcanzaron la reconstrucción de Alemania Occidental. Hans Kroll, prisionero en Camp Shelby, se convirtió en embajador de Alemania Occidental en Estados Unidos. Walter Hallstein, que impartía clases en Camp Keeøy, se convirtió en presidente de la Comisión Europea. Rüdiger Bonmar, recluido en Camp Hern, fue representante permanente de Alemania ante las Naciones Unidas. Edward Ackermann, prisionero en Fort Robinson, se convirtió en líder de la reforma agrícola alemana. Trajeron los métodos estadounidenses a la industria alemana, la eficiencia estadounidense a la agricultura alemana y los ideales democráticos estadounidenses a la política alemana. El milagro económico, milagro de la década de 1950, se construyó en parte sobre los conocimientos adquiridos en los campos de prisioneros estadounidenses. Aprendimos que la prosperidad provenía de la libertad, no de la conquista, escribió Hans Kroll en sus memorias. Vimos que la democracia creaba riqueza, que la diversidad traía fuerza, que tratar bien a los trabajadores aumentaba la producción. Estas lecciones aprendidas como prisioneros dieron forma a la nueva Alemania. Los historiadores han calificado la experiencia de los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos como uno de los programas de reeducación más exitosos de la historia. Sin coacción, sin propaganda en el sentido tradicional, el poderío industrial y la democracia estadounidenses convirtieron a nazis empedernidos en futuros ciudadanos democráticos. El programa tuvo éxito porque no se basó en palabras, sino en la observación. Los prisioneros vieron cómo la sociedad estadounidense funcionaba con la máxima eficiencia, trataba a sus enemigos con dignidad. Fueron testigos de una capacidad industrial que hacía parecer primitiva la producción alemana. Experimentaron un nivel de vida que dejaba en evidencia las promesas nazis como fantasías. El doctor Arnold Kramer, el principal historiador de la PS alemana en Estados Unidos, concluyó: Estados Unidos ganó la guerra propagandística no con mensajes ingeniosos, sino con la pura realidad. Cada comida completa, cada luz eléctrica, cada retrete que funcionaba era un argumento contra el nazismo. Los prisioneros de guerra fueron convertidos por la prosperidad. Las estadísticas respaldan esta valoración. De los 371.683 PS alemanes recluidos en Estados Unidos, menos del 1% intentó escapar, con solo 2.222 intentos registrados en total. Las encuestas de posguerra mostraron que el 95% calificó su trato como bueno o excelente. Lo más notable es que miles de ellos mantuvieron correspondencia con familias estadounidenses durante décadas después de la guerra. En 1985, en el 40º aniversario del fin de la guerra, los prisioneros de guerra alemanes supervivientes celebraron una reunión en Austin, Texas, a la que acudieron más de 500 antiguos prisioneros. Regresaron a Estados Unidos, muchos de ellos con sus familias, para mostrarles dónde había comenzado su transformación. El antiguo Oberritter Hans Bea, que había estado recluido en Fort Robinson, Nebraska, y más tarde regresó para convertirse en médico en Georgetown, Maine, habló en la reunión. La vida en los campos supuso una gran mejora para muchos de nosotros que habíamos crecido en pisos sin agua caliente en Alemania. Descubrimos el agua corriente, la calefacción central y comida en abundancia. Pero, más que eso, descubrimos la dignidad. El antiguo Stabsfeld-Weibel Kurt Meir, que había trabajado en granjas de Iowa, añadió: «Los granjeros no nos trataban como enemigos, sino como jóvenes lejos de casa. Compartían sus comidas, sus conocimientos y, a veces, sus hogares. Esta humanidad por parte de personas cuyos hijos luchaban contra nosotros. Esto nos cambió para siempre». En la cena de reencuentro de 1985, el antiguo Obus Hermann Gutz, entonces de 78 años, pronunció el discurso principal que capturó la esencia de la transformación. Llegamos a Estados Unidos como enemigos, como nazis, como creyentes en una mentira. Nos fuimos como amigos, como demócratas, como hombres que habían visto la verdad. Estados Unidos nos mostró que la fuerza no proviene de la conquista, sino de la producción, no del odio, sino de la diversidad, no de la tiranía, sino de la libertad.
Fuimos testigos del arsenal de la democracia en plena producción. Vimos agricultores que producían alimentos para el mundo, trabajadores que construían las herramientas de la victoria y ciudadanos que trataban a los enemigos con dignidad. Aprendimos que el verdadero arma de Estados Unidos no eran sus bombas ni sus tanques, sino su inagotable capacidad de creación y su inquebrantable confianza. Regresamos a Alemania con la misión de construir una sociedad que pudiera crear en lugar de destruir, que pudiera prosperar a través de la paz en lugar de la guerra. La Alemania que renació de sus cenizas se construyó sobre las lecciones aprendidas en los campos de prisioneros estadounidenses. Los que fuimos como conquistadores, nos fuimos como estudiantes. A Estados Unidos de parte de sus antiguos enemigos, ahora vuestros amigos. Gracias por mostrarnos el camino. El auditorio estalló en ovación de pie. Estadounidenses y alemanes juntos, antiguos enemigos unidos en reconocimiento de una transformación que parecía imposible cuando aquellos primeros trenes llegaron a Texas en junio de 1943. La magnitud de la experiencia del P alemán en Estados Unidos puede medirse en que revelan tanto la escala de la operación como su notable éxito. Infraestructura de los campos. Más de 500 campos en 45 estados, todos excepto Nevada, Dakota del Norte y Vermont. 175 campos principales con 325 campos secundarios. Campamentos construidos para albergar entre 250 y 12.000 prisioneros cada uno. La construcción se completó en un promedio de 90 días por campo. Población carcelaria. 3.683 alemanes, PS parte de 425, 861 prisioneros de guerra del eje en total. Pico de población en mayo de 1945. Media de 20.000 recién llegados al mes en 1943, 30.000 al mes después del día D, 60.000 al mes en los últimos meses de la guerra. Contribución laboral. 14 millones de días hombre de trabajo agrícola, 100 millones de pies tablares de madera procesada, 230 millones de dólares en valor laboral, década de 1940, salario diario de 80 centavos por prisionero. Los prisioneros cubrieron la escasez crítica de mano de obra en 46 estados. Estadísticas de fugas. Solo 2 de estos 22 intentos de fuga de más de 371.000 prisioneros. El 0,6%. 0 fugas permanentes exitosas. La mayoría de los fugitivos fueron recapturados en menos de 24 horas. Ningún civiles estadounidenses perjudicados por fugitivos. PES. Programas educativos. Más de 40.000 matriculados en cursos educativos, 135 periódicos publicados en los campos, 30.000 en clases de inglés, 15.000 en formación profesional, cursos universitarios por correspondencia para 8.000. Inmigración de posguerra. Aproximadamente 5.000 antiguos prisioneros de guerra emigraron a EEU después de la guerra. Más de 12.000 mantuvieron correspondencia con familias estadounidenses. Duración media de la correspondencia, 31 años. Muchos regresaron como turistas o socios comerciales. Evaluación del trato recibido. El 95% calificó el tratamiento como bueno o excelente. El 74% creía que el cautiverio había cambiado positivamente, cambiado su visión del mundo. El 61% expresó interés en aprender sobre democracia. Menos del 10% mantuvo fuertes creencias nazis en 1945. Los prisioneros de guerra alemanes que experimentaron el poderío industrial estadounidense no solo fueron testigos de la historia, ésta los transformó. Su cautiverio se convirtió en educación. Su derrota se convirtió en iluminación. Y su encarcelamiento se convirtió en liberación de las cadenas ideológicas del nazismo. Al final, la mayor victoria de Estados Unidos no fue en el campo de batalla, sino en los campos de prisioneros, donde la abrumadora evidencia de la prosperidad democrática logró lo que los ejércitos no pudieron: la completa transformación de las mentes enemigas. Los prisioneros de guerra habían llegado creyendo en la superioridad alemana y la debilidad estadounidense. Se marcharon conociendo la verdad. El poderío industrial estadounidense no solo era abrumador, era incomprensible para una mente moldeada por la escasez y la tiranía. Los trenes que los habían llevado al cautiverio en 1943 habían transportado a guerreros del Tercer Reich.
Los barcos que los devolvieron a Pindostone, Alemania, en 1946, transportaban a los arquitectos de la democracia. Habían visto el futuro y funcionaba. Su historia es testimonio de una profunda verdad. El arma más poderosa del arsenal de Estados Unidos no era el poderío militar, sino la simple y abrumadora evidencia de la capacidad de una sociedad libre para crear abundancia. Los PSW alemanes quedaron impresionados por el poderío industrial estadounidense, pero al final se convirtieron gracias a él. En su transformación se encuentran las semillas de la redención de la Europa de la posguerra y la derrota final del sueño nazi. Regresaron a Alemania no como enemigos derrotados, sino como testigos de lo que las sociedades libres podían lograr. El milagro económico que transformó Alemania Occidental en la década de 1950 se construyó sobre los cimientos establecidos en los campos de prisioneros estadounidenses, donde los soldados enemigos aprendieron que la prosperidad no provenía de la conquista, sino de la libertad, no de la superioridad racial, sino de la dignidad humana, no del control totalitario, sino de la cooperación democrática. Los PSW alemanes habían llegado a Estados Unidos esperando encontrar una nación débil y dividida, al borde del colapso. En cambio, descubrieron un coloso industrial de poder ilimitado y sorprendente humanidad. Habían llegado como prisioneros de guerra, pero se marcharon como testigos del arsenal de la democracia en su máximo esplendor. En su asombro ante la abundancia estadounidense se encontraban las semillas psicológicas de la Alianza Atlántica, el Plan Marshall y la reconstrucción democrática de Alemania. Habían visto Estados Unidos y nunca volverían a ser los mismos. Sus hijos crecerían en una Alemania democrática aliada con los Estados Unidos, una asociación construida sobre la transformación que comenzó cuando 1850 veteranos del Afrika Korps bajaron de un tren en Mexia, Texas, y descubrieron que todo lo que creían era erróneo. La historia de la PS alemana en Estados Unidos es, en última instancia, una historia de redención a través de la revelación. Demuestra que, a veces, las mayores victorias no se ganan mediante la destrucción, sino mediante la demostración, no mediante la propaganda, sino mediante la prosperidad, no a través del odio, sino a través de la humanidad. Los soldados alemanes que fueron testigos del poderío industrial estadounidense se convirtieron en embajadores involuntarios de la democracia, llevando a su patria las semillas de la transformación que florecerían en una de las reconstrucciones más exitosas de la historia. Su viaje de guerreros nazis a ciudadanos democráticos sigue siendo una de las transformaciones más notables de la historia moderna. No se logró mediante la fuerza, sino a través de la abrumadora evidencia de lo que las personas libres podían lograr cuando trabajan juntos. Al final, esa fue el arma secreta de Estados Unidos. No solo la capacidad de producir más tanques y aviones que ninguna otra nación en la historia, sino la capacidad de transformar enemigos en amigos a través del simple poder del ejemplo. Los PSW alemanes quedaron impresionados por el poderío industrial de Estados Unidos, pero lo más importante, este les cambió, y en ese cambio se sentaron las bases para un mundo mejor.